Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy en Saludable vamos a hablar de afasia. El 28 de junio fue el día de la afasia. ¿Qué es afasia? Afasia es una dificultad en el lenguaje, puede ser en la comprensión o en la expresión, ¿sí? Tiene una causa que es algún daño cerebral, que bueno, tiene varios motivos. Nos va a hablar de este tema la fonoaudióloga María Fernanda Ureña. Ella es trabajó en la Fundación Argentina de Afasia y nos va a contar sobre este tema tan importante, no solo para el paciente, para poder ponerse en el lugar del paciente y para lo que él siente cuando tiene esta dificultad en el habla y en la comprensión, sino también para sus familiares y para los conocidos y para saber cómo ayudarlos. Bueno, buenas noches y hoy estamos con María Fernanda Ureña. Ella es fonoaudióloga y está trabajando en el área de afasia. Y como el 28 de junio fue el Día Mundial de la Afasia, no queríamos dejar de tocar este tema en este programa de salud. Hola María Fernanda, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vos trabajaste en la Fundación Argentina de Afasia durante mucho tiempo, trabajaste en clínicas de rehabilitación con pacientes con afasia, con adultos. Siempre, Ujú. siempre con adultos. Bien, contanos un poquito, bueno, a todos, lo que significa la afasia, ¿no? Bueno, podemos decir que la afasia es un trastorno de comunicación, y te digo de comunicación porque afecta, si yo digo de lenguaje, van a interpretar lenguaje como la parte hablada, nada más. Y si yo te digo comunicación, podemos decir que abarca no solamente el lenguaje hablado, sino el código escrito, la lectura y la parte gestual. ¿Mm? Así que la comunicación completa, en mayor o menor medida, de acuerdo al grado de la lesión, de acuerdo al tipo de lesión. Entonces vamos a encontrar diferentes grados y diferentes tipos de afasia. También podemos decir que la afasia puede presentarse de manera repentina, si fue provocada por una ACV, por ejemplo, o por un TEC, que sería un golpe, ¿sí? Un traumatismo de cráneo. Entonces, de manera irrumpe de un momento al otro. Pero también se puede presentar en forma progresiva, si la causa es diferente, si proviene de una enfermedad degenerativa, neurológica, por ejemplo. Las demencias en su último estadio, las personas no se comunican. Por ejemplo, el ¿Sí? Alzheimer. En el Alzheimer y en otras enfermedades degenerativas neurológicas también se ven deterioros en el lenguaje. Y lo que podemos decir es que la afasia no solo se presenta con trastornos de comunicación y de lenguaje, afecta al código escrito y en la lectura, sino que también hay otras funciones superiores que vienen como en un conjunto, como en un combo, que también se presentan en la afasia, que serían trastornos en la atención, trastornos en la memoria, trastornos en las funciones ejecutivas, trastornos en el aspecto visoconstructivo, todo lo que tiene que ver con la neuropsicología. Todas esas funciones, en mayor o menor medida, están presentes en un trastorno con afasia, en un trastorno afásico. Entonces es muy importante que la persona que va a tratar a un paciente con afasia se forme también en esto, porque si el paciente tiene agregado trastornos atencionales o trastornos de las funciones ejecutivas, uno tiene que saber también cómo le va a presentar las actividades, eh, de qué otras funciones están socavando algún resultado del tratamiento, ¿sí? Así que bueno, es importante, más que nada si uno no trabaja en equipo, porque si uno trabaja en una institución y hay un neuropsicólogo, una persona que se dedica a esa área, es como que uno puede, también teniendo en cuenta lo que el neuropsicólogo te va diciendo, ir trabajando la parte del lenguaje.
pero si el profesional, en este caso el logopeda o el fonoaudiólogo especializado en esta área, trabaja solo, tiene que formarse en eso, porque viene todo en un conjunto. Entonces es como que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar un tratamiento. Claro. Sí, bueno, contamos a la gente que la fonoaudiología es muy amplia y que las personas, bueno, nos podemos ocupar de distintas cosas, voz, lenguaje en niños, lenguaje en adultos, y bueno, y entonces la fascia también es algo en lo que uno tiene que formarse especialmente, teniendo en cuenta todas estas cosas que nos estás contando que también afecta a otras funciones que hay que tener en cuenta. Bueno, esto que decís que puede ser después de una ACV, que por ahí es lo más común que uno puede llegar a ver, pero también esto de las enfermedades degenerativas, y que no afecta solamente a cómo habla la persona, sino también a lo que nos contaste, cómo nos entiende, cómo nos comprende, bueno, la atención y todos estos Sí, temas. es un trastorno muy complejo. En realidad, uno en la fascia ve la desintegración del lenguaje, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo se integra, cómo se construye, para ir viendo después cuando está desarmado, esas piezas cómo uno las va a ir armando. En el tratamiento, En contanos un el poquito tratamiento. si hay distintos tipos o en qué consiste un poquito este tratamiento en cuanto a lo que es la rehabilitación del lenguaje. Bueno, antes de empezar un tratamiento es básico realizar una buena evaluación. Muchas veces se ve que se trabaja sobre lo que se ve, pero no se evaluó profundamente. Hay que hacer una evaluación exhaustiva y completa. La evaluación aporta muchísimos datos sobre cómo uno va a encarar el tratamiento. Es básica. Uno también tiene que formarse en las técnicas de evaluación. Entonces, una vez que uno tiene una evaluación completa de la lectura, la escritura, estas funciones cognitivas superiores que te decía, atención, memoria, ¿sí? Y el lenguaje en sí, ya sea desde la estructura, desde lo gramatical, desde todos los aspectos, uno ahí ve qué es lo que el paciente tiene, porque no todos pierden todo. Hay algunos que conservan la lectura y no conservan la escritura, otros viceversa, tienen la escritura y no tienen la lectura, porque son vías que van separadas. Entonces uno tiene que saber con qué cuenta el paciente para, a partir de ahí, diseñar el tratamiento. Y el tratamiento no es igual para todos, es como la confección de un vestido, ¿sí? Es a tu medida. No es una receta de cocina que se saca y se dice, bueno, todos van a hacer esto. No. El tratamiento es para esa persona, ¿sí? Por eso uno tiene que evaluar muy bien para saber cómo voy a diseñar ese tratamiento, qué es lo que el paciente necesita, en qué falla y con qué cuenta, con qué recursos cuenta. Una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es el nivel educativo del paciente. Cuando te llega un paciente, vos tenés que saber qué herramientas cognitivas previas tuvo ese paciente, porque no es lo mismo. Yo no le puedo pedir a un paciente que tiene un nivel cultural pobre, lo mismo que a una persona que se dedicó toda su vida a leer o a escribir, o que estudió un nivel universitario, o aunque no tenga un nivel formal muy alto, si es una persona que lee, por ejemplo, que está en contacto con un montón de cosas. Hay gente que tiene un oficio y solamente de su oficio se dedicó, y entonces todo ese bagaje, eso se nota a la hora también del rendimiento eh, y a la hora de planificar el tratamiento, ¿sí? Claro, también por los gustos de la persona y todo eso, por lo previo. Exactamente, y por las palabras que le van a quedar. Uh-huh. Porque hay palabras que fueron muy significativas durante su vida, por ejemplo, un abogado. Yo me acuerdo una vez que evalué un abogado, le mostré una figura con una persona escribiendo una carta, y no me dijo que estaba escribiendo una carta, me dijo, está escribiendo
expediente. En realidad usó la palabra expediente, el verbo no lo usó. Pero expediente, cuando vio a la persona escribiendo una nota. Porque para él la palabra expediente era de todos los días. Entonces, esas palabras que uno utilizó mucho, que fueron parte de tu vida, son palabras que también quedan, es en bagaje. Entonces, uno tiene que indagar todo, los gustos, a qué se dedicó. Por ejemplo, para una modista, seguramente la palabra aguja e hilo va a ser mucho más fácil de que le aparezca que para una persona que no se dedicó tanto a eso, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo eso en el lenguaje se guarda, digamos, ¿sí? Los idiomas también, si la persona sabe idiomas, es muy frecuente cuando uno atiende pacientes que saben más de un idioma, que a veces no te digan la palabra en el idioma, te lo digan en inglés. Por ejemplo, si estudió mucho tiempo inglés o lo aprendió de muy pequeño. Que le haya quedado en otro idioma. Exactamente, y a lo mejor, claro, incluso me echan palabras que tienen que ver con el idioma que a lo mejor aprendieron de muy pequeño. Y que es totalmente válido porque hay muchas maneras de comunicar y lo que buscamos es que la persona se comunique de alguna manera. Hay muchas maneras. Lo que pasa es que a veces cuando uno quiere encarar un tratamiento, yo he atendido a una paciente que era colombiana, el marido era norteamericano, y ella hablaba inglés, y sabía inglés de jovencita porque lo había aprendido en su secundaria, pero al mismo tiempo lo hablaba mucho en su casa porque su marido era norteamericano. Y nos tuvimos que poner de acuerdo con el marido para que le hablara en español. Y bueno, el muchacho hizo todo el esfuerzo, porque hablaba español, pero no de una manera fluida, recontra fluida, pero dijo, bueno, está bien, si ustedes me lo piden, solamente voy a hablar con ella en español durante los primeros tiempos. Y ella manifestaba que podía ver series de televisión en inglés, por ejemplo, que no lo podía hablar, pero que lo entendía. Y una de sus preocupaciones era si alguna vez iba a volver a hablar en inglés. Y es el día de hoy que lo habla de una manera lenta, pero lo puede hablar. Entonces, bueno. Eso tiene que ver con la recuperación, que no es la misma en todos los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en esta recuperación? No. ¿Se puede recuperar la fascia? Mira, mucho va a depender del grado de lesión que tenga. Si es una lesión muy extensa, a veces es muy difícil, y están muchos módulos del lenguaje dañados, a veces es muy difícil llegar a una recuperación muy completa, ¿sí? Siempre lo que uno le da son herramientas comunicativas al paciente. Si no llega a poder tener un lenguaje oral completo, a veces algunos tienen nada más que palabras sueltas, pero uno le brinda herramientas comunicativas. Sí, o ya sea con un código gestual, ya sea si la persona mantiene más el código escrito, que se comunique aunque sea con palabras escritas, o bien con dibujos. También los dibujos son simbolismos, y son maneras de código simbólico que te sirve para comunicar. Ya sea pictogramas o dibujos realizados por... Claro, exactamente. A veces la persona, porque a veces el lenguaje es tan extenso que los pictogramas no te llegan a cubrir todo lo que vos querés expresar. Tienes que dibujar algo. Claro. Entonces a lo mejor con un lápiz y un papel el paciente te puede expresar, o con una palabra, aunque sea medio incompleta, porque a veces no pueden escribirla perfecta, pero omiten una sílaba o cambian alguna letra, pero vos más o menos en el contexto te podés dar cuenta qué es lo que te quiso comunicar. Si es que no lo puede decir oralmente. ¿Con qué nos podemos encontrar también? Nos podemos encontrar con pacientes, bueno, que hablan de una manera muy fluida, pero que ¿a qué me refiero muy fluida? Que arman frases completas, con artículos, con preposiciones, el verbo conjugado, pero que a lo mejor esa frase tan extensa está vacía de contenido, ¿sí? Lo que dice vos no lo entendés, porque son palabras que no tienen nada que ver
mezcla cosas que, entonces vos decís, ¿qué me quiso decir? No tiene sentido, digamos. Claro, esa no tiene sentido. Ese es un tipo de afasia con el que te podés encontrar. Después te podés encontrar con pacientes que a lo mejor, lo que se llama el agramatismo, no utiliza artículos, no utiliza preposiciones, no utiliza conjunciones, los verbos a veces tampoco los utiliza, y utiliza como, ¿qué utiliza? Un sustantivo, ¿sí? El objeto que te quiere decir, y a lo mejor algún verbo, pero o en infinitivo, o nada más que te dice el sustantivo. Como O indio, que por ahí frases, dirían exacto, como uno diría, habla como un indio, tal cual. Pero su comprensión es bastante buena, ¿sí? Entonces, a veces uno piensa que te ponen afasia de expresión cuando ven que se llama afasia de expresión, cuando tiene esto así en término grande, ¿no? Cuando pasan estas afasias que tienen estas pequeñas palabritas o frasecitas muy cortas. Ahora también uno tiene que saber cómo se va a comunicar con el paciente con afasia. Y re importante para la gente que está en casa y por ahí le ha pasado, o bueno, o tiene algún conocido, o en la familia alguien que tuvo un accidente cerebrovascular o un accidente y quedó con este problema de afasia, y saber qué hacer en casa, ¿no es cierto? Cómo nos comunicamos mejor con esa persona. Esos consejitos nos encantan, así que te escuchamos. Tiene que ser una frase corta. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque si yo le doy una frase larga, puede ser que no la comprenda por dos motivos. Porque la frase es compleja en sí misma, porque yo al hacerla larga le puse muchas preposiciones, es una frase compleja desde lo gramatical. Y también no nos olvidemos que hablamos antes de los trastornos de memoria y atencionales. Entonces, la persona ya en esa frase larga se perdió. Captó la primera palabra, captó algo del contexto, pero la frase no te la entendió. Entonces uno tiene que ser muy taxativo, muy preciso. Poquito, pero claro. Y si uno se apoya en un gesto, muchísimo mejor. ¿Eh? Si uno ve que a la persona le cuesta entender, el gesto siempre ayuda, el gesto es universal. Si uno va a otro país y no sabe el idioma, con un gesto te van a entender. No sabes comunicarte, con un dibujo te van a entender. Hay símbolos que son universales. Entonces, cuando la persona tiene un trastorno, sobre todo cuando es una afasia severa, uno tiene que apelar a lo corto, 1000 veces bueno. Cortito, con gesto, claro, articular bien, también no hablarle con la radio y la tele prendida y con mucho ruido de fondo, porque generalmente las personas con afasia tienen trastornos en la discriminación auditiva. ¿Y qué sería la discriminación auditiva? No es que la persona no entienda los sonidos del medio ambiente, pero sí tiene dificultades para discriminar, es decir, para diferenciar los sonidos que tienen que ver con el lenguaje. Se confunden las letras que son, o los sonidos, mejor dicho, que serían los fonemas, muy parecidas. Entonces, como se confunde estas letras o estos sonidos muy parecidos, si encima hay ruido de fondo, le estoy dificultando la comprensión. Entonces, en silencio, que no haya bullicio, generalmente hasta las personas que tienen una afasia leve, te dicen, en una conversación familiar con muchas personas, yo me perdí. Entendí la mitad. La otra mitad, claro, no sé. A veces lo deducen por contexto, porque hay un gesto que ayudó, la entonación de la frase, por todas estas cuestiones que van como en paralelo, llegan a deducir qué fue lo que pasó. Pero la frase en sí misma no la entendió completa. Acá
con Conímica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Si vas a faenar cerdos para consumo familiar o hacer chacinados en casa, tráenos una muestra de entraña de 100 gramos para estar seguros que es libre de triquinosis. Te esperamos en la oficina de bromatología y zoonosis de lunes a viernes de 7 a 12 en Smith 410. Hacé el análisis. Cuida la salud de tu familia. Municipalidad de San Antonio de Areco. Lo que se espera de una compañía de seguros es justamente compañía. Por eso, a la hora de elegir la tuya, elegí Mapfre, una de las aseguradoras más grandes del mundo, líder en Latinoamérica, y que en Argentina abrió 250 oficinas y pasó de 500 a 2.000 empleados en los últimos 5 años. Ser grande es una actitud. Mapfre, tu compañía. Qué buenos estos consejos que nos das para, sobre todo por ahí la familia, que cumple un rol tan importante en ayuda y en el acompañamiento del tratamiento y de, bueno, de mejorar la vida de este paciente, porque hay que tener empatía y ponerse en el lugar de esa persona que seguramente le desespera poder expresar, o bueno, o cuando no comprende y se pierde la situación, o se pierde la conversación. Así que Seguro, es importante el rol de la familia. Y aparte hay algo muy importante, la pérdida del rol. Porque generalmente, si le pasó al padre de familia, este papá de familia con afasia ya no cumple el mismo rol. Pasa de ser proveedor y de ser el jefe de la familia o de sentirse capacitado y apto para ciertas cosas, a depender totalmente de los otros. También surge la inversión de roles, ¿no? A veces son los hijos los que tienen que hacerse cargo de ese papá, a veces es la señora, a veces es hasta la ex mujer que termina cuidando a ese paciente. La pérdida por más que la afasia sea leve, influye el lenguaje que corta la inserción laboral. Muchas veces no podés reinsertarte en lo que hacías. Claro, capaz conversar, pero no para el trabajo. No podés trabajar de lo mismo que trabajabas. O porque tu capacidad de memoria está un poquito afectada, o porque tu lenguaje escrito está afectado, o porque tu lenguaje, la lectura está afectada. Entonces, por más que, suponete, vos trabajabas, no sé, de bancario, atendiendo al público, ya no lo vas a poder hacer. Eras vendedor, no lo vas a poder hacer. Eras profesional, no sé, abogado, que trabajan mucho con el lenguaje. En la sociedad y en la familia quizá, y hay que ponerse en el lugar de esa persona. Totalmente. Por ahí teniendo en cuenta que también tienen otras dificultades a veces, como hay una lesión en el cerebro, por ahí también hay otras funciones que no están, aparte de las cognitivas, como por ejemplo caminar o una parálisis, más se complica el trabajo anterior, si es que hay esas seguramente, y aunque la persona no tenga una hemiplegia asociada, solamente tenga un trastorno de afasia, ya la inserción laboral se afecta. Porque a veces uno piensa nada más en el ACV y lo asocia con la hemiplegia, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo mejor una persona hemiplégica con un trípode o con un bastón, y si está cognitivamente bien, o puede trabajar de lo mismo que trabajaba. Pero le costará el desplazamiento.
pero no está limitado desde lo cognitivo para realizar la función que realizaba. Sin embargo, la afasia, salvo que tengas una secuela muy leve, te impide la reinserción laboral quizás en lo mismo que vos hacías. Quizás las personas con un oficio les sea más fácil reinsertarse, pero las personas que trabajaban con lo plenamente cognitivo, a lo mejor tenían que escribir mucho, tenían que redactar textos o notas, se encuentran más limitadas a la hora de reinsertarse en el mismo trabajo. Por eso a veces se trabaja con las terapistas ocupacionales para hacer el perfil laboral, ¿no? Y ver, bueno, esta persona con esta secuela, ¿en qué rama o en qué campo ahora podría trabajar? En la Fundación de Afasia había un taller de cuero y, bueno, muchas personas que nunca en su vida habían hecho artesanías, hoy día tienen como medio de vida hacer artesanías divinas y con una sola mano, y viven de eso. Qué bueno, Entonces, ¿no? Tener esta esperanza bueno, de que si la persona está acompañada y bueno, con tratamientos y terapias pueda llegar a lograr otras cosas para, bueno, como medio de vida también. seguro, seguramente, sí, seguro. Siempre es básico un tratamiento, y si puede ser con un abordaje multidisciplinario, mucho mejor. Y si no, hay que buscar una persona que tenga la experiencia en el tratamiento con afasia, Vos porque si trabajás no que sus... en la clínica de Avellaneda, ¿cierto, Madre Teresa? Y bueno, Sí, estás en la fundación, en la fundación en la actualidad no. trabajaste. Ya trabajé 9 años, y hace 2 años que no trabajo más allí. Trabajo en una clínica de rehabilitación neurológica, donde hay pacientes que tienen trastornos del lenguaje por diferentes patologías. Muchos son ACVs, muchos son traumatismos de cráneo, entonces vas a ver trastornos del lenguaje en gente joven. Joven me refiero a 20 años, 25 años, 18 años, que a lo mejor tuvieron un accidente de moto, se cayeron de un primer piso, trabajando, no sé, en pintura o en albañilería, y bueno, tienen un, un traumatismo de cráneo lo suficientemente importante como para tener secuelas en su memoria, en sus funciones ejecutivas, en su atención, y muchos de ellos en el lenguaje. Quizás no, ¿a qué me refiero? Trastorno del lenguaje que vos los escuchás hablar y decís, pero habla bien, me entiende, pero cuando lo evaluás finito, digamos, y buscas otras funciones del lenguaje que tienen que ver más con lo pragmático, ¿qué quiere decir? A lo mejor vos le decís, está la ventana abierta, vos le decís, hace frío, y él no entiende que si vos le decís hace frío, le estás queriendo decir, cerrá la ventana. O los dobles ¿sí? sentidos. Sí. Los dobles sentidos, los chistes, las metáforas, ese tipo de cosas. Está afectado el lenguaje. Claro, está afectado igual, pero así a ojo de la persona que mucho no lo indagó, Claro, no. piensa que entiende todo. Y cuando estás trabajando con él, te das cuenta que a lo mejor las consignas que le da el kinesiólogo, de 5 consignas que le dio, retuvo 2. 3 se las olvidó, porque también tiene algún trastorno de memoria. Claro. Entonces, por eso tan importante la evaluación que vos decís y el tratamiento con personas especializadas, y está bueno esto de darle la esperanza y que la gente sepa que hay tratamientos para esto, que bueno, que pues, si está afectado el lenguaje y la comunicación, la fonoaudióloga especializada en este tema lo va a poder trabajar, la persona va a poder mejorar seguramente, y le va a dar las herramientas suficientes para el desenvolvimiento en la vida, porque yo siempre digo lo mismo, no sirve de nada que el paciente venga con un cuaderno así grande, con un montón de actividades, y después cuando abre la puerta del consultorio no sabe manejarse. No, yo tengo que prepararlo para que cuando abra la puerta del consultorio se maneje de la mejor manera posible. Claro. Lo tengo que preparar para el afuera. Tal cual, en la vida.
Sí, sí, te Por escuché eso, por ahí que habías, que te basás mucho en lo que es la prosodia y en la música, ¿puede ser? Porque viste que es interesante sí, que las personas a veces que no pueden hablar, por ahí sí les pueden sale algo cantar, cantado, pueden cantar. Contanos un pueden poco. cantar, pueden cantar con letra. Y yo en la fundación he dirigido durante 6 años el taller de coro. Y lo que trabajábamos en el taller de coro, no tenemos que, yo soy coreuta, ¿sí? Canto en un coro, no pensemos para entonar, para que suene lindo, no. La finalidad no es esa. La finalidad es que el paciente, sobre una melodía, pueda poner las palabras. Esa es la función que yo busqué en el taller de coro. ¿Y qué otra función busqué? Como yo sé que los pacientes tienen alteradas la función ejecutiva, la memoria y la atención, no solo trabajábamos canciones al unísono, ¿a qué me refiero? Todos cantábamos al mismo tiempo lo mismo. No. Cantábamos canon, por ejemplo, cantábamos un quadlibet. ¿Qué es un canon? Una canción donde uno empieza y después de unos compases empieza otro con la misma canción, es como una imitación. Y ahí, ¿qué sucede? Yo estoy trabajando con el control inhibitorio. Yo no me tengo que ir con lo que está haciendo el compañero. Yo tengo que seguir firme con lo que yo tengo que cantar, y aunque mi compañero esté cantando en ese momento otra cosa, yo no me tengo que ir. Esa es una función muy interesante que estás trabajando. Es Más teniendo en cuenta que la música, viste, te rememora cosas de memoria y cosas del pasado que bueno, quizá están claro, en lugar. ¿qué sucede? La música favorece la aparición, tiene que ver con lo emocional. Llega a zonas del cerebro que tienen que ver con lo emocional. Entonces, uno escucha una música y se acuerda, el novio con el que estaba, el lugar en el que estaba comiendo. Lo mismo sucede con los olores, ¿sí? Es como que uno siente un perfume y asocia con una persona, ¿sí? Entonces, son zonas del cerebro que se activan cuando yo escucho la música. Y si eso pasa con la música instrumental, con la música cantada pasa otro fenómeno, que es que se activan zonas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje y favorece la aparición de la música, de la palabra. Por eso también se utiliza el método de entonación melódica, muchas veces en algunos tipos de afasia, como herramienta para la comunicación, que sería ponerle una melodía a la palabra, hola, decir hola, hola, resaltando la entonación, y eso ayudaría a la aparición de la palabra. Después de a poco la idea es como una muleta, ir sacando el soporte melódico y que quede la palabra lo más limpia posible, por decirlo de alguna forma. Qué interesante todo lo que nos estás contando y todos estos consejos que nos diste para, bueno, para la gente que está en casa, para que sepa qué hacer también si tiene algún familiar con esta situación. Bueno, Fernanda, un placer hablar con vos y escucharte, nos quedaríamos más tiempo, pero bueno, en otra oportunidad seguramente charlamos nuevamente, así que un millón de... Lo único que yo recomendaría es buscar un profesional idóneo y formado en afasia. Eso es básico, porque si no, muchas veces hasta los médicos neurólogos dicen, bueno, si no se va a recuperar mucho. Pero, ¿qué sucede? Es lo mismo que si vos necesitas un antibiótico determinado y te están dando otro, o necesitas un determinado analgésico y te están dando otro. Entonces, el profesional tiene que estar capacitado en afasia. No todos los fonoaudiólogos saben de afasia como yo no sé de vos, qué es lo que haces vos, o no sé de audición, y no está mal decir que uno no sabe. Zapatero a tus zapatos, es un dicho viejo y sabio. Entonces, uno se formó en esto, se especializó en esto, y hay que tratar de orientar y buscar a un profesional que sepa, que se haya formado en esto, para que los resultados sean lo mejor posible. Y acompañar al paciente en lo que realmente necesita. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. No, por favor, un gusto, ¿eh? Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.
Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Si vas a faenar cerdos para consumo familiar o hacer chacinados en casa, tráenos una muestra de entraña de 100 gramos para estar seguros que es libre de triquinosis. Te esperamos en la Oficina de Bromatología y Zoonosis de lunes a viernes de 7 a 12 en Smith 410. Hacé el análisis. Cuida la salud de tu familia. Municipalidad de San Antonio de Areco. Y así llegamos al final de Saludable. Muchas gracias a la fonoaudióloga María Fernanda Ureña, muchas gracias a todo el equipo que hace Saludable, a Gonzalo Terán, Diego Cabral, Sebastián Di Belli, y gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos siempre y también por seguirnos en las redes sociales. No se olviden, Saludable en Instagram y el canal de YouTube, El Círculo TV. Nos vemos la semana que viene.